¿Por qué es tan difícil empezar a leer en inglés? Y no te voy a mentir, mi proceso no fue muy sencillo, pero fue con el paso del tiempo que empecé a recibir recomendaciones, que empecé a encontrar nuevos tips, nuevas formas de empezar a leer inglés para que no se me dificultara tanto. Entonces, en este video eso es lo que voy a hacer, darte esas recomendaciones para que tú te animes a leer en este idioma. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Si todavía no me conoces, mi nombre es Rodrigo Unda y sí, como lo puedes ver, qué iluminación, se ve todavía más profesional, ¿no? Me encantó cómo quedó. Las luces se lucen. Ojalá que también te guste. Ahí están las lucecitas extras. Tengo muy pendiente hacer el Bookshelf Tour y espero hacerlo en estos meses. Espero darme el tiempo para hacerlo a detalle, con cuidado, con cariño y con amor. En este video vamos a hablar acerca de los libros en inglés, que siempre está este miedo de empezar a leerlos por muchísimas cosas. Yo hasta hace poco fue que me animé a leer libros en inglés. Antes sí los leía, pero era muy raro, o sea, de que una vez al año leía un libro en inglés. Y este 2021 me puse en mis propósitos de año nuevo leer al menos 5 libros en inglés. Me siento orgulloso porque ya llevo más de 5. No sé cuántos llevo, pero llevo más o menos una cantidad como de 7, 6, 8 libros. Sobre todo también quería comenzar por las ventajas que trae leer en inglés. El idioma es el original, entonces al no ser traducido, pues mantiene un poco más la esencia del autor. Amplía el vocabulario, entonces yo me di cuenta de que con las historias era mucho más fácil para mí aprender nuevas palabras que a veces estudiándolas o buscando precisamente listas de vocabulario. Y aparte, o sea, también depende mucho de la novela que leas, porque puedes leer a Jane Austen y vas a aprender un lenguaje un poco más antiguo, más, pues sí, ya no tan moderno, ¿no? Pero si lees algo más actual, como lo es a Neil Gaiman, o si lees autoras actuales juveniles, pues vas a aprender más de ese lenguaje, ¿no? Todo va variando con la época y con el tiempo. Otra cosa, el catálogo. El catálogo. Hace tiempo fui a una librería de Estados Unidos, pues es muy diferente la experiencia de cuando vas a una aquí en México. Primero, porque obviamente ya hay un montón de libros más, mucho más diversos. Entras y ves un montón de títulos que aquí en México jamás te hubieras esperado que existieran, por el simple hecho de que no han sido traducidos. Y si no se traducen, ¿de cuántas historias nos estamos perdiendo? Y sí, entonces hay mucho más catálogo en inglés. Obviamente podemos seguir leyendo libros en español, pero pues en inglés podemos abarcar más países, más culturas. Y la otra gran razón, son más baratos. No hay por qué mentir en eso. Al ser traducidos, pues obviamente involucran más costos para las editoriales y es por eso que resultan en libros de casi 400, 500 pesos. Cuando en inglés me he encontrado libros de 128 pesos en pasta dura y es como... ¿por qué? Además, no me siento tan orgulloso de decir esto, pero hay ocasiones en las que los libros en inglés tienen portadas mucho más bonitas que en español. En español hay portadas hermosísimas, pero he encontrado portadas mucho más conceptuales, mucho más atractivas a la vista en inglés. Pero bueno, no me había animado a leer libros en inglés porque era algo nuevo para mí. Además de que mis experiencias me decían, te vas a trabar más, te desconcentras, no vas a poder leer ni 20 páginas seguidas. Y es que sí, realmente no podía concentrarme porque sabía que estaba leyendo en otro idioma. Entonces, como no estoy fluyendo tan bien con la lectura, me costaba muchísimo avanzar. Una de mis experiencias fue con este libro, Lord of the Flies. Es un librazo, la historia me encantó y había escuchado de ella, pero el problema es que justamente lo leí en inglés. ¿Y cuál fue el problema de haberlo leído en inglés? Pues que no lo disfruté tanto como lo hubiera disfrutado leer en español. Claro, mi problema aquí con esto es que decidí leer un libro pues ya un poco más complicado en su lenguaje y es por eso que me costó más. En español hubiera entendido un poco más de detalles y tal vez no hubiera pasado por momentos tediosos. Y pues lo importante para comenzar a leer en inglés es quitarse el miedo. No vas a ser un experto de la noche a la mañana leyendo en inglés, pero en algún momento tienes que hacerlo. Entonces, si el miedo ahí va a estar, pues ¿por qué no mejor quitártelo, no? Y aquí te dejo algunas recomendaciones, tips que he aprendido a lo largo del tiempo con la experiencia, pero al mismo tiempo algunas que ustedes me han recomendado a mí. Y el primer consejo es leer un libro que tú ya hayas leído en español, una historia que te guste mucho para que ya tengas el contexto de la historia y leyéndola en inglés no se te complique tanto. El ejemplo mío y el muy claro es haber leído ya la novela de Coraline de Neil Gaiman, que fue una increíble historia, una increíble aventura revivir la historia de Coraline. Y este libro lo había leído en español en su formato novela gráfica.
Entonces ya cuando lo leí en inglés era mucho más sencillo. En caso de que tu libro favorito o un libro que te haya gustado mucho en español no tenga su traducción a inglés, más bien no tenga el libro en inglés, lo que puedes hacer es, si una película te gustó también, ve el libro que inspiró esa película, léelo en inglés y ya te digo, tienes el contexto de la historia. Normalmente te diría, anota todas las palabras que no entiendes, pero eso desacelera el ritmo de lectura y a veces puede llegar a ser frustrante porque estás pausando porque no entiendes esto, no entiendes lo otro, arruina la experiencia. Entonces, cuando no entiendes una palabra, guíate por el contexto. Si aún así ya ves que definitivamente no entiendes qué significa ni por el contexto, ya anotas esa palabra, pero procura que sean las menos palabras posibles. Otro tip es empezar con novelas gráficas. Yo, por ejemplo, te recomiendo Persepolis. Es una novela gráfica muy rápida de leer, con dibujos súper bonitos. Y pues justamente eso ayuda porque son pocos textos, puedes ir identificando las palabras que no conoces, pero ya con el contexto del dibujo te ayuda mucho más. Y al ser más rápido también te vas motivando a seguir leyendo y leyendo y leyendo en este idioma. Otra cosa, si no te gustan tanto las novelas gráficas, es empezar con libros infantiles o juveniles. Estos se caracterizan por tener un lenguaje mucho más sencillo, muchos más diálogos que te permitan también fluir con la historia, una historia poco compleja. Una historia que te pueda entretener sin tanta necesidad de introducirte a muchos personajes, a muchos ambientes, muchos lugares. Y es que esto de empezar a leer en inglés es como cuando empiezas el hábito de la lectura. No vas a comenzar con el Quijote, vas a empezar con algo sencillo. Entonces por eso las novelas gráficas juveniles o infantiles son excelentes. Algo que yo te recomiendo muchísimo y que a mí me sirvió un montón fue cuando leí este libro, I'll Be Gone in the Dark, que te recomiendo muchísimo este libro ya una vez que estés más avanzado en el inglés. ¿Por qué? Porque justamente es un libro de true crime, ¿no? Es el relato de un crimen de verdad de la autora haciendo su investigación para encontrar a este asesino, que me ayudó muchísimo a avanzar con este libro, que es muy complejo, muchos personajes, muchos sucesos, muchas páginas complicadas y vocabulario también avanzado. Lo que yo hice es escuchar el audiolibro a la par. Recuerdo que cuando lo empecé a escuchar junto con el libro, pues iba bastante bien porque el audiolibro me estaba ayudando a guiarme, a no desconcentrarme, a mantener el ritmo de la lectura constante, pero iba muy lento el audiolibro. Entonces yo puse la velocidad como a 2.8, entonces la voz era como... The possible connection between Harrington and Whitman was never dismissed outright, just put aside as the cases went cold. In August 1981, several newspaper articles questioned whether... Algo así iba, entonces tal vez si escuchas solamente el audiolibro a esa velocidad, no vas a entender absolutamente nada, pero como lo vas leyendo con el libro, tienes esa referencia también visual, mantienes la velocidad de lectura y entiendes absolutamente todo. Otro gran tip que me compartieron ustedes es las muestras gratis. Cuando tienes cuenta de Amazon, la app de Kindle es gratuita, no necesitas una Kindle para tener Kindle. La app la puedes descargar en tu celular y ahí leer libros de manera digital. Amazon te permite, o hay otras plataformas que también te permiten tener una muestra gratis del libro que quieres empezar a leer. No estoy muy seguro si voy a entender su inglés. Descargo la prueba, normalmente es 1 o 2 capítulos los iniciales. Entonces ya los lees, dices, ¿sabes qué? Está muy complicado, mejor voy con otro libro. ¿Sabes qué? No me costaron, vamos a comprarlo y ya lo leo completo. Te animas. Y el tip más importante es que las historias que quieras leer, y el tip más importante es que las historias que leas sean historias que quieres leer, que te llamen realmente la atención, porque si esto es un tip bastante importante cuando vas a comenzar a leer, sea en cualquier idioma, sea español, sea inglés, pues obviamente cuando estás probando un nuevo idioma es esencial que una historia te llame la atención para que no te empieces a frustrar o a estresar de que no avanzas. Te digo, no es un proceso sencillo empezar a leer en inglés, es cuestión de con el tiempo irle agarrando la onda al idioma, a que no te dé miedo, a que no te asuste, a que no te intimiden. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Yo ahorita te voy a presentar algunos libros que yo te recomiendo dependiendo del nivel de inglés que tengas. Para comenzar, tengo algunas recomendaciones para el nivel principiante. Tengo la pila de libros aquí y la verdad es que no los acomodé. El primero es Matilda. Estoy seguro que conoces la historia de Matilda. Hace poco hice una reseña en el blog. Sí, en el blog. Y pues está bastante bonita. Está muy sencillo el nivel de inglés. Y como ya viste de seguro la película, vas a poder entender sin ningún problema esta historia. Ya te había mencionado a Coraline. En cualquier versión vas a disfrutarla muchísimo en el nivel de principiante, ya sea en la novela gráfica o en su novela escrita. Te recomiendo también Persepolis, que tiene sus 2 tomos. Puedes comprar el que viene como completo. Yo cometí el error de comprarlos por separado, pero estos también están muy sencillos de leer, un idioma bastante sencillo y una historia hermosa, conmovedora. Ahora, este libro también te lo recomiendo mucho, que es Other Words for Home. Es una historia maravillosa, de verdad yo la disfruté muchísimo. El idioma está bastante sencillo y me encanta porque vean este tipo de letra. Ayuda muchísimo a que puedan fluir con la historia, que no se les complique.
Algunos libros no los tengo, entonces les voy a poner las imágenes. Heartstopper es una novela gráfica buenísima para comenzar a leer en inglés. Se te va volando y la historia está muy tierna. They Both Died in the End también es una historia increíble. Tengo el libro en español, pero ustedes me comentaron que su idioma en inglés está bastante sencillo, entonces por eso lo pongo en este nivel. The Little Prince, Charlie at the Chocolate Factory, Eleanor and Park, Wonder, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Esos son los que yo te recomiendo para el nivel de principiante. Vamos al nivel intermedio. We Were Liars es un libro que también te recomiendo muchísimo porque tiene un plot twist increíble y su idioma inglés, aunque no es muy sencillo, no es tan complicado, entonces está bastante bien para leerse en este nivel. No te lo muestro físico porque lo presté, entonces no lo tengo aquí. Otro es All the Bright Places, puedes ver si quieres su película, aunque la verdad es que no te la recomiendo porque el libro es 1000 veces mejor y la película está... Anne of Green Gables. Normalmente este libro lo recomiendan en el nivel de principiante, pero no te voy a mentir, por la época en la que se publicó, que es a finales del siglo a finales del siglo XIX, pues sí tiene sus palabras un poco rimbombantes, tal vez complicadas de comprender y pues sí, o sea, como que mantiene esa esencia que se puede complicar para el nivel de principiantes, por eso lo pongo aquí. También te recomiendo We Should All Be Feminist, que aunque es un libro cortito, tiene su lenguaje también un poco más complejo. Hunger Games, The Fault in Our Stars, 13 Reasons Why y claro, en sagas, Harry Potter. Te pongo este en intermedio porque ustedes me comentaron que el primer libro es sencillo de leer, mientras más avanzando, más complejo se vuelve, por eso lo pongo en este nivel. Percy Jackson. Y ahora, ya para un nivel más avanzado, obviamente te recomiendo I'll Be Gone in the Dark. Te juro que lo vas a disfrutar muchísimo, es una joya. Lo malo de este libro es que creo que no tiene su traducción al español. Si no me equivoco, hay como un ejemplar, o sea, es que es Asesino sin rostro, pero casi no lo encuentras en ningún lado. Tal vez en Kindle lo encuentres, pues si lo quieres leer. Pero si quieres retarte en el inglés, este es el exacto, el que necesitas. Lord of the Flies. También te recomiendo Bird Box. Este tuvo su adaptación en Netflix por Sandra Bullock y es un libro que disfruté muchísimo y se me complicó bastante cuando lo comencé a leer, pero pues ya es porque se necesita práctica en el idioma. Te recomiendo The Shining de Stephen King, Game of Thrones. También si quieres aventurarte, léete a Shakespeare, que... Ahí vas a sentir el verdadero terror. Creo que lo más importante de esto es que recuerdes que vas a avanzar lento, pero poco a poco vas a agarrar el ritmo y verás que en poco tiempo, bueno, en unos cuantas semanas, cuantos meses, vas a poder leer un libro sin ningún problema en este idioma. No te rindas, el fracaso ahí va a estar, pero tenemos que intentarlo, tenemos que seguir mejorando como lectores para poder seguir encontrándonos con nuevas historias, con nuevas emociones. Déjame en los comentarios qué libro en inglés tú recomiendas para que la gente comience a leer en este idioma. Y también dime si ya leíste alguno de los que te acabo de mencionar y dime qué tal, ¿te gustaron o no? Y ese fue el video del día de hoy. Yo espero que te haya gustado. Recuerda dejarme tu like, suscribirte y picarle a la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. No olvides que subo videos todos los miércoles, ya sean reseñas, stats literarios, juegos literarios, recomendaciones o consejos sobre el hábito lector. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Cartas de un Lector.